Bueno, decían David y Andreu que era difícil salir aquí después de la música. Pues ya después de la música y de ellos la cosa es casi imposible, o sea, es casi de quedarse dentro. Bueno, y después de ver cómo David al final acaba filando por internet, vamos a dar un pequeño paso atrás. Nosotros siempre intentamos compartir con vosotros todas esas cosas de futuro, todas esas cosas que están por venir, que están viniendo, con esa sensación de velocidad, de hiperventilar que siempre comentamos. Pero esta vez vamos a dar un pequeño paso atrás. Con esta frase que os he puesto aquí, es solo quedamos nosotros. Diréis, ¿qué nos va a contar Flor esta vez? Bueno, hace 100.000 años en la humanidad, en la Tierra, solamente había 6 especies humanas. De esas 6 especies hoy solo quedamos nosotros, que no éramos ni los más fuertes, para que sepáis, los neandertales eran más fuertes que nosotros, que no somos los más listos. De hecho, no tenemos el cerebro más grande que otros. De hecho, ni siquiera somos los que mejor nos adaptamos al medio, aunque Darwin revolucionó toda una teoría con esto. Hay algo que nos hizo diferenciales. Hace 70.000 años hubo lo que se llamó la revolución cognitiva, que es cuando desarrollamos el lenguaje. Y dices, pues ya está. Esto es lo que ha hecho que seamos los únicos que quedamos aquí. La especie que ha conseguido dominar el planeta y que incluso nos estamos yendo a la Luna, a Marte. O sea, esa es la razón que dominamos el lenguaje. Las ballenas hablan, los loros hablan, no, hablan. Estos articulan, los monos hablan. Tanto hablan los monos, no es que hablen así de corrido, es que además son capaces de hacer frases complicadas y frases donde logran convencer al mono que tienen al lado de que deje sus plátanos porque viene un león, cuando el león ni está ni se le espera. O sea que dice, oye, 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 que viene un león, el mono se va, se come los plátanos del otro, luego los monos no solamente hablan, sino que además mienten. Luego, no debe ser el lenguaje, porque esto no está lleno, o no es el mono, lo que ha hecho la supremacía de nuestra especie, y no es el lenguaje, sino la capacidad de inventar, la capacidad de crear y de compartir a escala mayor de un grupo, a escala casi masiva, entidades que solo están en nuestra cabeza. En esta cabeza, que es una fértilmente creativa y que no tienen los monos. Eso es lo que hace la diferencia. Y esto, como comprenderéis, no lo he aprendido yo, que sé lo justo de esto, sino después de leer un libro que me interesó muchísimo y que estoy segura que muchos de vosotros lo habéis leído también, que se llama Sapiens. Un libro de Noah Harari que habla de la historia de la humanidad y que dice, básicamente, bueno, yo, para aquellos que no lo hayan leído, os lo recomiendo porque a mí me encantó y me parece que te hace reflexionar sobre muchísimas cosas, pero básicamente él identifica estas 3, os hemos puesto aquí, estas 3 características como las que definen a la especie humana, a los Homo sapiens, que son la creatividad, la especialización y la colaboración. Y eso es con lo que pasamos de la revolución cognitiva que os contaba de Harari a la revolución agrícola, a la revolución industrial, a la revolución científica, a la revolución industrial y a la revolución digital. Os pensabais que me iba a ir yo de aquí sin hablar de la revolución digital. Pero también es verdad que de eso estamos hartos de oír. Y que el problema de la revolución digital no es saber que está aquí, no es saber que va a afectar muchísimo a nuestras vidas, sino que no sabemos en muchas ocasiones cómo debemos evolucionar, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer frente a la revolución que está aquí, que es la revolución digital. Y pensamos, pues si esos 3, creatividad, especialización y cooperación, son las 3 esencias que nos hacen haber sobrevivido con éxito hasta dominar el planeta, a todas las revoluciones, incluso haberlas creado, pues esas mismas son las que nos aplicamos a nosotros. Y eso es lo que os contaba Fernando al principio de esta intervención, eso es lo que pusimos todo junto. Pusimos toda la creatividad que teníamos en Diamond Quest dedicado al marketing y las ventas, con toda la potencia de la firma Deloitte, con todo lo que tenía que ver con tecnología, con analítica, con datos, haciendo que grupos muy especializados, en vez de trabajar separaditos,
trabajaran juntos, cooperando y creando para inventar algo que transformara. Y obviamente eso nos hace trabajar de una forma distinta. Esto es lo que nosotros queremos compartir con vosotros, pero además esa colaboración, esa cooperación no se puede hacer desde tu pueblo, no se puede hacer desde tu barrio. No hay ninguna transformación, y se demuestra en la historia de la humanidad, no hay ninguna transformación que no haya implicado una cooperación a gran escala. Y eso es lo que también hacemos nosotros. Tenemos grupos de Homo sapiens como nosotros, con los que cooperamos, que piensan igual que nosotros, que son capaces de entender lo que está ocurriendo de la misma manera y que somos capaces de cooperar para generar algo distinto. Y esas son, como podéis ver ahí, todas las unidades de Deloitte Digital en el mundo, con todas las personas, todos los Homo sapiens que nos dedicamos a esto. No solamente tenemos esta cooperación a gran escala de manera metidos para adentro, sino con todos nuestros, por supuesto, nuestros clientes, pero también con esos pequeños grupos de sapiens, que son eso que ahora se llaman startups, pero son gente muy, muy creativa, que son capaces de hacer cosas muy diferentes y que necesitan escala, necesitan ser capaces de integrar eso dentro de soluciones para nuestros clientes. Pero como veis ahí, por un dato del World Economic Forum de este año, el 30% de los ingresos vendrán de nuevos modelos de negocio generados en muchos casos por startups. ¿Para hacer qué? Pues para hacer lo que siempre veníamos haciendo, para hacer clientes, ventas, marketing, para ayudar a nuestros clientes a crecer. En lo que son las tres, como decía David antes, en lo que son los tres campos de batalla del Homo Digitalis. Y aquí me paro un segundo porque siempre pensamos que esto de lo digital, bueno, pues afecta a la gente joven, a la gente que tiene 20 años o a la gente que navega en Internet o incluso a los que tienen 40, pero no es verdad. Cuando hablamos aquí de Homo Digitalis no estamos hablando de esas personas, estamos hablando también de las estructuras que generan esas personas. Estamos hablando de personas, pero estamos hablando de compañías, estamos hablando de todos y cada uno de vosotros que independientemente de vuestra edad, por vuestra posición, por estar donde estáis, incluso en el país que estáis dentro y solamente os comportáis en términos digitales, pero no separado de vuestro mundo offline, como decía antes David, below the line, above the line, en el mundo offline, en el mundo online. No es así. Los tres campos de batallas que nos afectan a todos nosotros tienen que ver con que los clientes, consumidores, buscamos mucho más experiencias que productos o servicios y de eso veremos muchos ejemplos a lo largo de la mañana. Nosotros, los clientes, consumidores, las empresas, buscamos mucho más usar que tener y ahora os pondré algún ejemplo de eso y además estamos buscando continuamente hiperpersonalización. Cuando digo hiperpersonalización era para que no acaben diciéndote tú lo que quieres desafilar. Aquí os hemos puesto un ejemplo para que veáis que cuando hablamos de uso versus tener, uso versus poseer, no nos estamos solamente dirigiendo a los consumidores finales que utilizan Airbnb y que en vez de tener una casa en la playa, pues puedo tener hoy una casa en la playa, mañana una en la montaña, haciendo uso de Airbnb. No solamente nos estamos refiriendo a eso. Nos referimos también a Car2Go, cualquiera de nosotros ya sabe que no hace falta tener un coche, coges el teléfono, vas, te montas en tu Car2Go, vale. Eso también está claro que en vez de tener un coche puedo usar un Car2Go. El ejemplo que os hemos puesto aquí tiene que ver con una plataforma donde se comparten los activos de los hospitales, activos sanitarios. Activos que en muchos casos no están utilizados y que supone para la compañía, para los hospitales, reducciones de coste. Entonces ahí queríamos pegar el salto para que veáis que cuando hablamos de digital no estamos hablando de esas compañías de consumo que van dirigido a consumidor final, sino que es aplicable tanto en el B2B, en el B2C2B, en fin. Y ahora vamos a hablar de personalización y de hiperpersonalización. De esto llevamos hablando, no sé, 20 años, de cómo hacer que el cliente sienta una experiencia única, que me dirija a él únicamente llamándole por su nombre y sabiendo sus necesidades. Pero la verdad es que no es tan fácil. Independientemente de lo que podamos decir cuando estamos subidos aquí arriba, no es tan fácil y todos vosotros lo sabéis. Cuando cogéis vuestro teléfono por la mañana y veis todos los mails que os están mandando,
son el mismo que le mandan a él, a él, a él, a él. De hecho, yo en la mayoría de los casos hago delete, delete. Qué cosa tontísima, porque lo que debería hacer es darme de baja, o no lo hago. Pero bueno, hago delete, delete, y ahí le he hecho unos minutos para pensar en mis cosas, delete, delete, delete. Bien. Eso no es personalización. Nos inflan supuestamente con Internet, con el email, y vamos a tener esa capacidad de llegar al cliente con lo que él necesita. Y aquí viene el ejemplo de la hiperpersonalización. Aquí tenemos dos gemelos prácticamente idénticos. Era la forma de demostraros a los que les podemos dar cosas diferentes. Os lo voy a explicar con un ejemplo, con nuestra forma de trabajar. Cuando decidimos cómo podemos hiperpersonalizar, cómo podemos hacer que cada cliente reciba algo distinto, vea algo distinto, no lo hacemos en vacío. Lógicamente lo hacemos porque queremos lo que nuestro cliente quiere, que es vender más. Con nuestro cliente intentamos encontrar esa ambición, qué es lo que quiero hacer que no hacía antes. Y hablamos, dejadme un segundo que os paso a la siguiente, y empezamos a pensar cómo podemos innovar en esa experiencia en el cliente. Cómo podemos conectar a ese cliente con los empleados, con qué canales lo podemos conectar, qué tecnología podemos utilizar, qué IoT podemos utilizar, si podemos utilizar cosas de reconocimiento. Bueno, hay multitud de cosas. Cómo podemos automatizar los procesos, cómo lo tengo que hacer con toda la seguridad que esto implica y, sobre todo, qué inteligencia voy a poder sacar de toda esa información, porque esa es la única manera de personalizar. Y uno de los ejemplos que os quería contar es un cliente que nos dice su ambición es crecer un 35%. Hombre, pues como ambición, la verdad, no está mal. Ese 35%, os hablo de un retail de moda, ese 35% me dice, no, yo estoy seguro con mi catálogo, con mi ropa, estoy segura que esto lo puedo conseguir porque estoy tirando muchísimo de mi dinero intentando o contactando a clientes o clientes que entran en mi web o clientes a los que yo les he mandado mails y entran o clientes que entran en mi app que no consigo venta con ellos. Y mira que lo intento. Bueno, nos ponemos a mirar, a mirar, a mirar y encontramos uno de esos grupos domínidos que existen por ahí, gente increíble, que son capaces con algoritmos y con inteligencia artificial de hacer algo que hoy hace que sea totalmente distinta la experiencia. Cada uno de nosotros recibiríamos, y cada uno de sus clientes recibe un mail distinto. Cada mail que recibes tiene un look and feel diferente y solamente te muestra lo que tú quieres. Y además cuando entras en tiempo real y además cuando entramos en su página web, en la página web de nuestro cliente, nos encontramos que los vestidos que me ofrece a mí no son los mismos vestidos que os ofrecería a cualquiera de vosotras. Va a tener en cuenta cuál es todo mi rastreo semántico. No van a ser las reglas de hace 5 meses que Flor no ha comprado. Normalmente Flor compra en torno a 50 euros. No va a utilizar esas reglas. Va a utilizar reglas semánticas donde va a aprender su motor a predecir qué es lo siguiente que voy a querer. Y el motor se entrena, el motor de conocimiento se entrena. El caso es que en menos de 4 meses puede incrementar sus ventas un 30%. Y esa es una nueva forma de trabajar. Consiste en poner una ambición, porque arriba, una ambición que me pueda transformar, encontrar cómo lo puedo hacer, rápidamente identificar cuáles son las piezas que son básicas dentro de esa transformación y rodar el modelo. Y rodar y aprender y volver a aprender. En este mundo súper cambiante, no hay otra forma de hacerlo que probando, cambiando, haciendo, mejorando. Con lo cual, los modelos tradicionales donde en la consultoría decíamos, bueno, yo voy a pensar por el cliente, luego yo lo voy a pensar en casa, se lo voy a pensar, luego voy a llegar, espero que le guste, yo creo que le va a gustar. Bueno, si no le ha gustado mucho, voy a volver a hacerlo, pero estamos hablando de cómo lo pienso para el cliente. Esa no es la situación más. Todo ese cambio que os decía utilizando la analogía de Sapiens tiene que ver con pensarlo contigo, hacerlo para ti y en muchos casos hacerlo por ti. Es imposible escalar transformación si no ejecutas al mismo tiempo que piensas. Si piensas, ejecutas y, como os decía el año pasado, estando casi permanentemente en beta. Bueno, os digo que el cliente en cuestión incrementa sus ventas más del 35%. O sea que como pasión no estaba mal. Visto esto,
pues uno dice, bueno, pues esto más o menos ya lo tenemos arreglado. Yo que cada año casi menciono a mi madre, os digo, yo a mi madre ya la tengo tranquila, después de haberle contado lo que hacía en los años anteriores con dificultad, ahora le he contado esto y ya lo entiende. Dices, bueno, pues ya me quedo como estoy. El problema es que tenemos que seguir evolucionando y que vosotros seguro os encontráis con las mismas dificultades de evolución que nos encontramos nosotros. Hacer que ese ecosistema de cooperación funcione, hacer que no tengamos silos, encontrar realmente el talento diferencial, encontrar realmente a esas personas que hacen la diferencia en la especialización, ser capaces de integrar todo eso en poquísimo tiempo que me ponga el producto en el mercado. Con todo eso peleamos nosotros cada día. Estoy segura que también os pasa a vosotros, y este es nuestro pequeño checklist de lo estamos haciendo suficientemente bien, tengo que seguir evolucionando. Y ya para acabar, y volviendo a lo inicial, os voy a tener aquí en el libro de Sapiens, que vamos, os lo recomiendo ya. Ya os digo que en esto de la personalización, y me lo ha recordado David, decimos que sí, que hay muchísima personalización, pero si tú en Amazon hoy compras este libro, te pasas los próximos 3 meses, y además el ejemplo de Amazon es el paradigma de la buena personalización, pues te pasas los 3 meses recibiendo libros de antropología. O sea, yo no puedo ya de monos, pero ya os digo que además no era el interés, o sea, mi interés no era, la cosa antropológica nunca me había interesado demasiado. Pues eso, ya veréis cómo Amazon os recomienda todo tipo utilizando solamente una variable, y esa Flor le gustó el libro de los monos. Aquí os he puesto Sapiens otra vez porque su subtítulo no es estrictamente esto. El subtítulo de Sapiens dice de animales a dioses. Es el segundo título del libro, ¿vale? Y el autor, y por eso he sacado el papelito para leeros la frase textual del autor, dice: cuando digo en el título que somos animales convertidos en dioses, lo digo en un sentido muy literal. En el siglo XXI, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, estamos a punto de apropiarnos de poderes que siempre se han considerado divinos, como la creación de la vida, la eterna juventud, la transformación de nuestra propia naturaleza genética e incluso la capacidad de leer la mente mediante cerebros conectados a ordenadores. Y yo dije, mira, se ha pasado. Se ha pasado. O sea, esto ya te entra un poco de... Pero claro, después de decir casi poderes que casi se atribuían a los dioses, alargar la vida, y de hecho hay un ejemplo en el libro donde dice que a un parásito, un bichillo de estos, le han alargado la vida 3 o 4 veces, tú lo piensas y dices, esto es muchísimo, seguramente que hasta ahí no somos capaces. Pero claro, abres el MIT, la revista del MIT Technology Review, y te encuentras esto. Las 10 tecnologías disruptivas para el año 2017 del MIT. Y cualquiera de ellas que elijas, bueno, excepto lo de pagar con la cara, por la cara, que esto en España somos pioneros, como dice un compañero mío, excepto esa, que ya la teníamos nosotros, excepto esa, cualquiera de las tecnologías que veis ahí, y algunas de una manera súper disruptiva, van a transformar nuestra vida. De hecho, si veis la del aprendizaje, bueno, hay muchísimas, el atlas celular, la terapia genética, pero si veis la del aprendizaje por refuerzo, ya está aquí. Nos encontramos que los ordenadores no necesitan ser programados. Los ordenadores se autoprograman, o sea, hacen código. Lo que yo hacía de jovencita, hacen código para aprender más y más rápido. De hecho, habéis visto el ejemplo de Go con Apple. Luego, esto que dice Harari en el libro, algunas de estas cosas es verdad que son poderes de dioses, perdonad. Bueno, todo esto, y esta es nuestra ventana al futuro, que es parte de lo que queríamos compartir hoy con vosotros. Todo esto es un poco, a veces te hace plantearte muchas preguntas. Lo que sí es verdad es que independientemente de cómo esto vaya a ocurrir, lo que se nos abre delante es un mundo de infinitas oportunidades. Y así es como lo queremos ver nosotros y así es como lo queremos transmitir a vosotros. Es ahora cuando sí que os doy los buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un año más. Gracias
a todos los que han hecho posible que esto sea así, pero muy especialmente a los clientes que a lo largo de hoy os van a contar los casos en los que hemos trabajado este año. Y en ello demuestran una generosidad inmensa porque van a compartir con vosotros todo lo que han hecho. Vais a ver muchos casos que ilustran algunas de las cosas que hoy he dicho aquí, y es la mejor forma de hablar de qué estamos haciendo en Deloitte Digital, porque hablar en la teoría, pues por mucho que os cuente el rollo de los monos, pues no deja de ser algo demasiado etéreo. Lo vamos a ver hoy aquí en cada uno de nuestros clientes. Gracias a ellos por estar aquí. Y espero que con esta ventana al futuro, con este poco de reflexión, sobre todo paséis una buenísima mañana. Nuestra ambición es que seáis un poquito más felices, que hoy he puesto esa ambición, tampoco está mal, y que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. What is digital? It's your voice, finding your way, changing your perspective, tuning in and checking out. It's the way we work, play, learn, communicate, and live. To us, digital is strategy, technology, and creative, evolving and disrupting every day. And so are we. From insight to impact, people to products, we bring perspective that moves the digital needle and make sure your voice is heard. Deloitte Digital. Digital happens here.